cuero para la tambora y le hace así. Y a los gatos también. Así le hicieron a este hombre. Simplemente porque le dijeron, niega a Jesús. Y él dijo, despelléjeme. Despelléjeme la piel. Pero no voy a negar a aquel que resucitó por mí. Ay. Y no fue que él estaba muerto. Él estaba mirando cuando le estaban quitando el cuero. Y él estaba sintiendo el dolor también. Parece que pasó algo en el camino de la cruz. Pregúntame qué fue lo que pasó. Yo no sé. Abre tu entendimiento. Entra al Espíritu. Mientras Jesús iba a la cruz, mientras ellos vieron que el que salió con la cara, con el perfil hermoso, lleno de gloria, del Sinaí, ¿verdad que sí? Del olivo, para enfrentarse a la cruz, el rostro se desfiguró al llegar a la cruz. ¿Sí o no? Pues póngase a pensar. Vaya allá. Y ellos estaban cerca ahí, caminando. Pero no estaban con él ahí. Pero estaban cerca, viendo. Porque no era el tiempo de los discípulos estar ahí. Era de lejito, para mirar lo que está pasando con aquel que estaba con ellos. Para que se cumpliese todo lo que el Padre había dicho. ¿Sí o no? Me imagino todos esos discípulos por allí, corriendo, pero cerca de Jesús. Y vieron lo que él pasó. Y dijeron verdaderamente, este Jesús era el Hijo de Dios. Jesús trajo la evidencia para que esos apóstoles dieran su vida con él. Por eso es que en el camino usted va a ver que se van a salir de redil las ovejas, porque no tienen evidencia vivida con Jesús. No echan raíz con Jesús. Porque para estos mártires, hablar de ellos es porque vivieron una historia genuina. Y son dignas, ¿verdad que sí? De escucharla ahora y predicarla. A Jesús, al papá, a Jesús. No es fácil. Por eso es que si usted no deja moldear áreas, usted va a ser siempre débil. Porque el único que nos va a perfeccionar es su palabra a través de la boca de Dios y el Espíritu Santo. Sus miedos, sus vergüenzas, sus complejos, diría yo. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban tan enfocados en la fe, en el Evangelio de Jesucristo, que no había muerte en ellos, porque ellos determinaron que si morían por Cristo era vida para ellos. Y muchas veces, ay, el pastor no me saludó, el pastor no me llamó, ay, Dios no me dio esto, yo quería esto, Dios me permitió que se muriera un hijo, Dios esto, mire, eso es ñoñería. Eso es ñoñería. ¿Sabe por qué? Y si usted va a decir, pero el pastor, entonces es usted que lo está viviendo, ¿verdad? Puede preguntarte de que le pase algo grande. Eso no es usted que lo está viviendo, pero usted lo puede en Cristo que le fortalece. Esas áreas que Dios puso fuerte a cada hombre fue por la fe que ellos miraron a Cristo como primer y único enfoque. Cuando tú determinas ser discípulo de Cristo, poner los ojos en Jesús, creer en Jesús, creer en la palabra que Jesús dijo a través del Espíritu Santo y hombre inspirado por el Espíritu, no hay circunstancia que puedan matarte, porque el morir en Cristo es ganancia. Yo creía que me iba a morir, mi hermano. Ayer no fuimos para allá.
Y cuando entro en las aguas, siento presión y le digo, no estoy apta para estar en esta agua. Tengo 4 días que casi ni como. Y yo, ¿cómo? Y todo el mundo me pregunta, ¿cómo te sientes? Bien. Le digo a mi esposo, vamos para el hospital. Siento, no es el Espíritu Santo que me está hablando, pero yo siento que mi espíritu, el mío, ¿me entienden? Me dice, vete para el hospital para darme una enseñanza. Voy al hospital y le digo, papi, es que tengo que ir, descubre que está mal. Y muchas veces nos enseñan a hacer una cosa así por tradición, por generación y por, diría yo, familiar, ¿sí o no? Y este hombre, ¿cuál era este hombre? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién? Saulo. Este hombre le enseñaron a ser un hombre sangriente con una verdad mentira. Y este hombre estaba visto por Dios y Dios se le aparece en uno de sus ataques para el evangelio. Saulo era un enemigo de la fe, pero él pensaba que estaba bien con Dios y con lo que él hacía. Y de la única manera que usted se da cuenta que usted está haciendo las cosas malas es cuando Dios se aparece. Esa es la verdad de la palabra. Y se le reveló la verdad de la palabra y se le fue el conocimiento de él, y lo único que fue transformado a la verdad para siempre. Porque lo que hace la palabra es que te transforma de una vez y para siempre. Porque hay personas que cambian de tiempo en tiempo porque todavía no están aprobados para una verdad, sino que traen cambio para posición. Pero este hombre, desde que conoció el evangelio, fue ciego, fue transformado, fue corregido, fue educado, fue guiado y nunca se separó de la verdad. Hubo tormenta, hubo problema, lo persiguieron y él permaneció en la verdad. Este hombre, sus amigos, después que llegó Jesús a su vida, fueron sus peores enemigos. Lo que él recibía orden, oiga bien, ahora él era perseguido por ellos. Es que te van a perseguir por Jesús. No te enfoques en los perseguidores, enfócate en Jesús. Porque si algo tenían estos hombres de Dios, que eran enfocados en una sola fe, no importaban los tiempos malos, la fe de ellos no menguaba, el proceso le daba duro, pero nunca, óigame esto, después que se encontraron con la verdad, después que el gallo cantó con 1 o 3 veces, se arrepintió y empezó a transformar lo que ya él había recibido cuando fue el tiempo. Porque mientras él estaba en el camino, no era transicionado, pero cuando se cumplió la última palabra, sobre ti el cambio, la metamorfosis del cielo. Y es que muchas veces él va a hablar y tú vas a pensar que estás sola o sola, pero él está ahí. Él es el que te va a defender. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nunca se apartó de Saulo y fue tan amigo de él que lo que le hacía daño después le hacía bien. Son etapas que vamos a tener en la vida para madurar y conocer nuestro llamado y sobre todo la dirección de Dios. A ver. Aleluya. Bueno, yo voy a dejar al diablo quieto y que me está haciendo guerra. Yo voy a ver qué hago aquí, porque yo traía algo demasiado bueno. Porque voy a hablar de esto. Aleluya. Vamos a hablar un poco de Tomás. El nombre de Tomás significa gemelo en arameo, en los evangelios sinópticos y en los hechos.
de los apóstoles. Pero ¿qué pasa con este hombre? ¿Quién sabe cómo murió este hombre? Este hombre era el que tenía duda. Y él decía, hasta que no vea las marcas. Ay, papá. En el camino, ¿qué te pasa? Hasta que no vea las marcas. Hasta que no vea la evidencia, yo no voy a creer. Estaba dentro, ay, papá. Veía que él tenía el poder manifestado, que él era el de los milagros. Le habló antes que sucediera lo que iba a pasar. Y todavía este hombre decía, hasta que no vea la marca de los clavos, no voy a creer. Y Dios dando la oportunidad para que él creciera y no tuviera tantas dudas. ¿Usted cree que los apóstoles no dudaron? Dudaron. Son etapas en las cuales la verdadera evidencia se va la duda. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Todavía la tumba de este hombre está en la India, Shekar, en Milapore. Es un lugar de la India. Matías, después de ser elegido como el apóstol de reemplazo, una tradición sostiene que Matías fundó una iglesia en Capadocia y sirvió a los cristianos de las costas del mar Caspio. Se cree que murió mártir decapitado con una hacha encolquida. Lo pusieron acá como el apóstol de reemplazo. Una tradición sostiene que Matías fundó una iglesia en Capadocia y sirvió a los cristianos de las costas del mar Caspio. Se cree que murió mártir decapitado con una hacha encolquida a manos de los muchos paganos del lugar. Aquí está el hombre. Y lo ponían así, con dos juntas, como estaba. ¿Quién estaba en el calabozo al final allá? Que se abrió los cimientos del lugar. Pablo y Sila. Él estaba así y así. Y la cabeza así, parado. Y el hacha aquí, arriba. Y le dijeron, confiesa tu fe y niega a Jesús. ¿Sabe lo que le dijo? Ay, papá, si tuviera 3 cabezas, me la mochara por Jesús. Déselo. Si tuviera 3 cabezas, me la mochara por Jesús, pero yo no voy a negar a aquel que murió por mí, porque yo lo vi. Ponte a meditar. ¿Qué está haciendo por eso? Dios mío. Dios de gloria. Y Felipe predicó en muchas ciudades, pero se enfocaba mucho en Turquía, Exsidia, Moldavia, y fue martirizado en Hierápolis. Y encontraron en el 2011 su tumba. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Y Pedro, ¿cómo murió Pedro? ¿En dónde? Oiga esto. Dice que Pedro, hijo de Pedro, Simón,
hijo de Jonás, pescador que vivió en Bethsaida y en qué, en Capernaum, ¿se recuerda? El nombre originario de Pedro era Simón en griego y su nombre hebreo fue Cefas. El significado de Simón y Cefas se podría traducir como ¿qué? ¿Como qué? Roca. Y este nombre será confirmado por Jesús, tal y como leemos en Mateo 16, 17 al 19. Feliz eres, Simón, porque esto no te ha revelado la carne ni la sangre. ¿Se recuerdan de este texto? ¿Sino quién? Mi Padre, que está en los cielos. Y ahora te lo digo a ti. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré. Los poderes de la muerte jamás le podrán vencer. Ni la puerta del Hades prevalecerá. Ni la puerta del Hades prevalecerá. Contra ti la iglesia. Él era Galileo, también como lo fueron varios de los otros discípulos. La tradición dice que Pedro primero viajó a Antioquía y estableció una comunidad allí. Estos hombres traían, ¿cómo se dice esto? Estos hombres traían una agonía por formar iglesias y no de 4 paredes como no se usaba esto. Por rescatar las vidas, porque traían un poder para hablar del evangelio, que las palabras que salían, endulzadas por el Espíritu Santo, convencía al hombre del pecado. Y muchas veces no traemos ni fruto para convencernos a nosotros mismos en la casa. Y aquí, y allá, ¡guau! Diga, estoy en una etapa, pastora. De la casa del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Pedro era Galileo también, como lo fueron varios de los otros discípulos. La tradición dice que Pedro primero viajó a Antioquía y estableció una comunidad allí. No permaneció mucho tiempo, pero a menudo se le conoce como el primer obispo de Antioquía. Después quizás visitó a Corinto antes de partir hacia Roma. Allí ayudó a formar la comunidad cristiana, hasta que fue martirizado y, según la tradición, crucificado boca abajo en el circo de Nerón en torno al 64 después de Cristo. Después de Cristo. Y su historia es hermosa. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Y Judas Iscariote. Ay. No, ese mismo se honra que Él era un apóstol y era ladrón. Dios mío. Era Dios de ladrón. gloria. Escuche esto. Judas Iscariote era ladrón, mentiroso, engañador, embaucador, enredaba a cualquiera y estaba junto con los 12. Y Jesús lo dejaba tranquilo, porque cada persona que el Señor pone en un lugar es por un propósito, para que el Padre sea glorificado. Así que cuando Dios pone algo, ahí no lo quite. Algo Dios va a hacer, ¿sí o no? Dice que poco se sabe de él. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia. Él predicaba ahí, cuando iban por ahí. Pero después que él ejercía el legado como financiero, finanzas, en el vínculo de los 12, se confabulaba con lo de afuera. Hacía planes que Jesús no le decía que hiciera. ¿Sí o no, varón? Entonces él se dejaba llevar de Jesús. ¿Y para dónde? Él, dentro
De los 12, él era uno de los 12. Pero cuando él salía, él no pertenecía a los 12. Entonces hay gente que tiene doble vida, que parecen de los 12 y no son. Gloria a Dios. Y están dentro y hablan lengua y profetizan y no son. Y Jesús lo deja porque es el Padre que se va a glorificar. ¿Qué pasa con esto? Usted no se enfoque en Judas, que usted puede pecar, a menos, diría yo, que usted haga justo juicio, porque con la misma medida que usted está midiendo, usted lo va a medir. Pero nosotros, dice la palabra, que podemos hacer justo juicio, sabiendo que cuando nos pongan en la balanza, vamos a agarrar la de nosotros, ¿sí o no? Este hombre estaba dentro, puesto para hacer una grande obra. Pregúntame cuál. De atraer las informaciones de la venganza para que el Cristo de la gloria sea crucificado para darme vida. Judas era el que estaba abriendo el camino para ser mostrado el Dios de los cielos. Judas era el que tenía la bolsa de valores del ministerio de Jesús. Y Jesús sabía que estaba robando y lo dejaba quieto. Pero dígale que muchas veces el camino de los malos es de muerte. Cuidado si te descarrías mirando la grandeza de los malos, porque su camino es de muerte. ¿Qué pasó con Judas? Judas fue el hombre que Jesús tomó para que él planificara la atracción de la persecución. Mientras Jesús oraba, venía la hora y él era el encargado de abrir el camino hacia el destino profético de Jesús. ¿Sí o no? Y él no lo sacó porque él sabía lo que estaba haciendo. ¿O no se recuerda que él dijo: el que moje el pan conmigo? Y ahí va, chóquete. Y metió el pan y todo el mundo: no soy yo, seré yo, no soy yo. ¿Verdad que sí, pastor? No soy yo. Pero al final se dieron cuenta que mira. ¿Saben qué pasó con este hombre? Que cuando él abrió el camino, que se desató que fue él que lo vendió. ¿Por cuántas monedas? Dice que él luego se arrepintió, entregando las monedas al concilio de los grandes hombres que estaban en las grandes alturas, y le dijeron: bueno, ya tú estás tarde para devolver la cuestión. Y le largaron su dinero encima. Dice que salió corriendo, se explotó por el medio y se perdió. Y con esas monedas compraron terreno, hicieron un lugar donde enterrarlo. Y ese es un lugar todavía de maldición. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de muerte. Muy bien. Vamos a buscar, ya estamos terminando. Mateo 26.